de mucha reflexión, porque este año se van a cumplir 50 años del golpe de Estado de 1976. ¿Y cuánto habrá para hablar de eso? Por eso, la producción ha invitado al director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que es Darío Barón, que está justamente trabajando en los actos conmemorativos de este momento. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Belardo, ¿cómo andás? Bien, gracias por venir. Me No, por eso. imagino que este trabajo no será cualquiera de los tantos y buenos que han preparado, ¿no? Bueno, no, este año con el tema del 50 aniversario estamos trabajando para que, bueno, las actividades conmemorativas sean relevantes y además coordinando con la comisión pues yo participo ahí desde antes de estar en la gestión, con la Comisión de Memoria y Verdad y Justicia para que la ciudad tenga sus actividades conmemorativas de la mejor manera, acompañados de la sociedad civil, de las organizaciones, que es lo que nos interesa y que es lo que hemos venido trabajando todo este tiempo. Así que bueno, más allá de la cuestión institucional, de la dirección, estamos trabajando mucho hace tiempo, ya venimos organizando algunos aspectos que nos permitan llegar al 24 de este año de la mejor manera, 24 de marzo. de marzo. De marzo. 50 años de aquel momento, ¿no? Cuando la cúpula militar desplaza de la Casa de Gobierno de Balcarce 50 en Buenos Aires a María Estela Martínez, viuda de Perón. 2 años antes, o menos de 2 años antes, Sí, el general había fallecido. en el 74 había fallecido Perón. Una época que fue difícil, pero que la solución que se encontró fue de la peor manera, porque tuvimos un estado terrorista, digamos. Esa fue lo que terminó pasando. Entonces, al día de hoy, a 50 años, seguimos encontrando lugares que han sido lugares clandestinos de detención. Ya son más de 800 los lugares estos, son muchos. Y es una búsqueda constante porque todavía faltan restituir identidades de quienes fueron robados, niños que fueron robados en ese momento. Estamos hablando ya de personas de más de 50 años Claro. Y de nietos. y nietos. Eh, Cada vez que pensamos en el golpe de Estado lo situamos, como dije, ¿no? En principio a nivel institucional, en la Casa de Gobierno, en Balcarce 50, la Casa Rosada, pero como vos decías, ¿no? El Estado terrorista luego tuvo actuación en todo el país. Lo que más ha llamado la atención, quizá por demografía, es lo que ha pasado en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pero también en ciudades como Córdoba, como Rosario, grandes ciudades. ¿Qué pasó en Entre Ríos? Sí, de hecho, las víctimas del terrorismo de Estado en nuestra ciudad no desaparecieron acá. Y los que fueron asesinados, como es el caso del Chilo Zaragoza, por la AAA, esto ocurrió en La Plata. Eh, en Entre Ríos hay una sensación, por lo menos, no digo en todo Entre Ríos, voy a hacer una salvedad acá. En Concepción del Uruguay había como una creencia de que que el terrorismo de Estado no había pasado por acá, como que todas estas cosas eran ajenas y lejanas a nosotros. Los familiares de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado reclamaban y se relacionaban en absoluta soledad, digamos, no había un acompañamiento de la comunidad. Sí, también por el miedo y por las circunstancias que se vivían en ese momento, ¿no? Pero cuando uno escucha los relatos de lo que fueron sus primeros momentos al enterarse de que sus familiares no volvían, que los habían metido presos, que no sabían dónde estaban, porque ahora nosotros ya tenemos la película en la cabeza, ya sabemos lo que pasó, pero haber atravesado ese momento fue difícil porque el estigma sobre quién era un familiar de un desaparecido era muy fuerte. Con el tiempo nos fuimos enterando que también aquí en Concepción del Uruguay hubo lugares de detención clandestina. Nos fuimos enterando también a partir de los juicios los detalles de esos lugares y cómo fueron. De hecho, la sede de la Policía Federal de aquí de nuestra ciudad está identificada como un centro
de clandestino, de detención y de tortura, digo, ¿no? Entonces, mucha gente se sorprendió en ese momento, pero muchos te decían, no sabía que, incluso los que vivían cerca de ese lugar, no sabíamos que esto había ocurrido aquí en la ciudad. Por eso los testimonios de quienes fueron víctimas, de sus familiares, fueron importantes este tiempo, aunque no siempre fueron escuchados. Fueron importantes los juicios por la verdad, fueron importantes los juicios, fue muy importante el trabajo de las organizaciones, ni hablar madres, abuelas. Fue importante que se institucionalicen políticas de derechos humanos, que hubiera políticas públicas. Entonces hubo un recorrido, un camino que nos permitió conocer y saber qué era lo que había pasado exactamente en todo ese periodo. Después nosotros nos vamos encontrando todo el tiempo, como es este momento, digamos, que este momento ya no es un momento desde quienes tienen la responsabilidad de gobernar el país, ya ni siquiera plantean el negacionismo, sino que plantean hasta una cuestión de reivindicación del terrorismo de Estado. También se introduce una discusión sobre la memoria, si la memoria completa, y toda esta cosa de poner en duda lo que los organismos de derechos humanos han denunciado y han sido además escuchado y ejemplo en el mundo, digamos, con esto, ¿no? No es que es una cuestión que ha pasado desapercibida. Y la pregunta es bastante sencilla, es decir, la pregunta a todos quienes sostienen estos discursos negacionistas o peor aún, como está pasando ahora, digamos, de reivindicar el terrorismo de Estado, la pregunta es ¿dónde están? Que hablen, que cuenten, porque todo lo que sabemos, todo lo que hemos visto, es gracias a los testimonios de quienes fueron víctimas. Después nadie ha abierto la boca, nadie ha dicho nada, y lo peor de todo, nadie se arrepintió de lo que hicieron. Bueno, vos hablabas, ¿no?, de la cuestión de los organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional, obviamente capitaneados primero por madres, exacto, luego por abuelas, pero también los representantes de la asociación de la APDH, que tuvo también su correlato acá local. Y muy importante. Ahora, justamente en una de las actividades que nosotros vamos a presentar, que las vamos a hacer en abril, por razones obvias, porque entendemos que la centralidad de los actos no va a ser en Concepción del Uruguay, ¿no? Entonces, muchas de las personas con las que venimos conversando y charlando que van a estar, no lo vamos a hacer el 24 ni el 25, sino unos días después. Lo de la PH fue importante porque marcó, digamos, el inicio aquí en la ciudad de una organización, digamos, a esa búsqueda. Empezaron no solo a estar los familiares, sino que empezaba a haber otras personas que se hacían eco de esto. Yo recuerdo escuchar, ver en ese momento, porque ya estábamos iniciando el colegio secundario, o sea, 80, 81, 82, me acuerdo cómo se vivía ese clima, esa época. Y me acuerdo que llamaba la atención que estuviera, como le decían, el cura Bonín en la PDH, ¿no? Digo, no era una cuestión marginal. Había un montón de compañeras y compañeros de los espacios de militancia política, que fueron los que sostuvieron después todo este tiempo la lucha, pero fue importante también que otras organizaciones acompañaran. Después tendremos nuestra mirada respecto de cuál fue el rol de esas organizaciones durante todo el gobierno militar. Pero digo, puntualmente con esto que vos destacabas, no hay que soslayar que las reuniones de la APDH aquí en Concepción del Uruguay incluían al párroco de la basílica. Mira, el miércoles en algún momento hizo un destaque de aquellos nombres, ¿no?,
y Allí se la ve a Araceli Relatorre a la derecha. ¿Es Cacho Maskin el que tiene lentes? Cacho, sí. Bueno, Evelina. Evelina, Arispe. Bueno, había un montón de, por eso te digo, un montón de personas que tenían una Pepe ahí atrás, un fuerte compromiso político, social, más allá de que no pertenecían todos al mismo partido, ¿no? Y eso estaba bien, y estaba bien incluir a los otros sectores. Eso fue lo que permitió también que se plantara esa semilla aquí en Concepción del Uruguay y que después otras personas vinieran atrás a retomar esa lucha o a continuar esa lucha. Yo entiendo que haber tenido una persona entonces desaparecida, término judicial legal que se acuña acá en la Argentina, parece mentira, ¿no? Algo tan tenebroso de no saber qué es lo que ha pasado con algún ser querido, hacía que muchísimas familias, estamos hablando de Concepción del Uruguay y quizá de Colón y quizá de Villa Elisa y quizá de estos pueblos nuestros que uno los supone siempre tranquilos, ¿no? Pero cuando la institucionalidad, como en el caso del Estado, se pone en un rol de terrorista, evidentemente impacta en todos y cada uno de los rincones de la Argentina, como lo ha impactado, y no solamente de la Argentina, vamos a decirlo, ¿no? Sino también de los países vecinos. Ha habido un plan, el Plan Cóndor, que confirió a todo el Cono Sur en una actividad terrorista estatal que duró varios años. Una coordinación entre las inteligencias del Estado para delinquir, digamos. Y en esos tiempos que una familia local, digamos, vamos a situarnos en Concepción del Uruguay, pero seguramente se repite en otro de los pueblos donde nos están mirando a través de Canal 10, tuviese alguna persona del entorno desaparecida, los hacía ser la oveja negra de la comunidad. Sí, y lo han dicho los familiares acá, éramos parias, digo, ¿no? Eso nos Mal decían. vistos, señalados, algunos incluso te tenían que mudar. La propaganda fue eficiente en ese sentido, digamos, y fíjate que hasta el día de hoy quedan esos resabios, digamos, algo habrán hecho. Entonces, antes que pensar cómo hacer para solucionar el problema, buscar, ayudar, colaborar, existía esta postura de algo habrán hecho, digamos, no me meto, y ahí quedaba la cosa. Volviendo a lo que vos decías hoy, digamos, Concepción del Uruguay tiene una historia en esto de ir construyendo espacios de memoria, de ir construyendo esta lucha que después fue cambiando, fueron cambiando los actores, pero el sentido fue lo mismo. Digamos, lo que unió eso, lo que mantuvo la coherencia de eso fue que siempre participaron los familiares, digamos, que es lo que le da un poco el rumbo a la cosa, digo, ¿no? Al día de hoy, nosotros lo vemos ahí, son la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia, que se ha convocado en estos días para este tiempo, para las actividades, tanto de la vigilia como de la marcha. Y hay jóvenes, hay otra mirada, digamos, que permite ser más optimista, porque hay muchos jóvenes que se acercan, digamos, contrariamente a lo que por ahí uno sentía que este tiempo los alejaba de estos temas. Hay varios pibes, varios jóvenes, de hecho se han sumado con entusiasmo y ha generado un efecto, digamos, positivo en quienes ya hace tiempo que transitamos estos lugares, porque el legado de madres y abuelas, digamos, no puede quedar, digamos, no va a quedar en la nada. Y aquí en Concepción del Uruguay los familiares también ya son grandes, y hay que ir buscando el relevo para esa posta. Bueno, ya se han hecho 2 reuniones organizativas para estos actos. ¿Cuándo es la tercera? La comisión se vuelve a reunir el miércoles a las 6:30 en ACMAR. Mañana.
Mañana 18:30. Pero ya en la reunión anterior se formaron las comisiones de los temas que se van a, digamos, cada uno de lo que se va a ocupar. Comisiones de trabajo. Comisiones de trabajo que ya se fueron reuniendo a lo largo. Digamos, el sentido de esto es que entre reunión y reunión estas comisiones trabajen para poder hacernos en la reunión amplia que es este miércoles, digamos, ahí volcar lo que se ha venido gestionando, trabajando, está muy bien. ¿Tiene la Dirección de Derechos Humanos que vos coordinás en la municipalidad, tiene un Instagram nuevo? Sí, tuvimos que cambiar el Instagram, la dirección es, bueno, derechoshumanos.cdlu, esa es la dirección del nuevo Instagram. Ajá. Así que bueno, le pedimos a los que nos seguían en el otro Instagram que nos sigan en este. Bueno, y este es un hecho conmemorativo tan sensible, tan sensible. Bueno, realmente. Inauguramos el Instagram con esta buena noticia, con un agradecimiento en realidad, porque nosotros después que hicimos, cuando estábamos armando la muestra, Historias Nuestras, y estábamos con los objetos de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado aquí de la ciudad, sus familiares nos habían acercado distintas pertenencias, discos, libros, lo que te imagines, digamos, ¿no? Y había una guitarra que no estaba en condiciones óptimas, claramente, que era la guitarra de Chilo Zaragoza, que tiene esta particularidad. El Chilo, mientras estudiaba en La Plata, dando clases, se ayudaba a costear sus estudios también, digamos. Tiene un valor simbólico importante. Daba clases de guitarra. Claro, como un laburito, digamos, para rebuscarse para bancar su carrera, digamos, entre otras cosas. Y además que le gustaba, que era un buen músico, dicen. Y ayer, bueno, nosotros en este tiempo teníamos esa guitarra y un día le fuimos a plantear a Esteban Pérez Esquivel, que ahora vive aquí en la ciudad, que es un luthier conocido. Qué apellido simbólico. Sí, una carga fuerte, ¿no? Bueno, es el hijo. Es el hijo de Adolfo Pérez Esquivel, sí. Claro, Premio Nobel de la Paz. Exacto. Yo Esteban lo conocí en el 2006, por ahí 2007, cuando se hizo en Entre Ríos el programa de Identidad Entrerriana. Y él participaba me acuerdo que tenía un taller que enseñaba a armar guitarras así de manera económica para los pibes de menos recursos, ¿no? Obviamente. Ahí lo conocí. Y bueno, ya estando aquí en Uruguay, teníamos esa guitarra que habíamos visto, que la habíamos tenido a partir de la muestra. Y un día hablando con el Guille Lubrín, le decíamos, esta guitarra por ahí hay que conseguir algún luthier que la arregle. Y bueno, un día voy a hablar con Esteban a pedirle un presupuesto, digamos, le digo, no, tengo una guitarra así, bueno, se la llevamos. Y cuando se enteró que era para esta actividad, que era en realidad una guitarra que no tenía otro sentido que recuperarla para poder hacer alguna actividad, pero tenía un fuerte valor simbólico, me dice, no, yo voy a ver si la puedo restaurar. Y no nos quiso cobrar, me dice, no, pero lo voy a hacer como una colaboración, digamos. Así que bueno, desde hace unos meses que le llevamos la guitarra, trabajando para que llegáramos con tiempo a esta fecha. Y ayer me llamó que tenía que viajar y me dice, tengo la guitarra, antes de irme te la dejo, qué sé yo. Bueno, pasó por la dirección y nos la entregó, digamos. Así que bueno, estamos muy contentos, pero además destacamos el acto, digo, ¿no? Sí, claro, de amor, digamos. Claro. Además es un recordatorio palmario de quizá una de las actividades más nobles, que es la actividad artística de un hombre como el Chilo Zaragoza, que fue emblema de una lucha de un tiempo, ¿no? De una lucha de un tiempo. Es más, el Chilo estudiaba en la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata,
De hecho, yo no sé si el aula magna o una de las aulas por lo menos lleva su nombre. nombre. Uno cuando va a La Plata encuentra la referencia de los dos, Zaragoza, del Chilo y del Neco, en un montón de lugares. Y llama un poco la atención porque es mucho más fuerte su presencia en esos lugares que incluso aquí en la ciudad, más allá de que acá haya un barrio, más allá de que acá... Sí. Igualmente haya... recordemos, y eso tiene que ver, porque eran gurises cuando estuvieron acá. Tenían no, 16 años, 17 años, casi que no tenían actividad. Más allá de que el Chilo, bueno... Los dos eran integrantes del centro de estudiantes. Sí. Pero sí hay una cuestión muy fuerte. Yo estuve acompañando a los familiares en la entrega de legajos que hizo la universidad. Y venían chicos de agrupaciones políticas, se acercaban a los familiares y bueno, digamos, una cuestión muy emotiva, muy fuerte. Hasta un centro cultural ahí que tiene el nombre de los hermanos Zaragoza. Y está bueno, digo, todo eso que pasa en otros lugares, ahora también existe la posibilidad también de comunicarlo, de poder hablar de esto con otras. No queda tan lejos, digamos, esta cuestión. Bueno, mañana 18:30, si lo digo bien, 6:30 de la tarde, en la sede de ACMER, la reunión de la comisión. La sede de ACMER, Almafuerte 729, reunión de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, con la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. Darío Barón invita, además de muchísima otra gente que trabaja en torno de estas actividades que se van a realizar por el cincuentenario del golpe de Estado de 1976. Darío, gracias. Gracias a vos, Alberto.